buenas noches, gracias por estar con RTN Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición estelar de TVN Noticias. Buenas noches, gracias por su compañía. En otras noticias, el chofer de bus asesinado en Guatemala. Es prioritario para el gobierno. En el contexto del monitoreo global de medios, iniciativa que se lleva adelante desde 1995 y en la que hoy participan más de 114 países, además de las estadísticas, reviste vital importancia el análisis cualitativo de cómo se construyen las noticias y cómo esto afecta la equidad de género. Importa revisar cómo la construcción de la noticia puede hacer ver como algo normal algo que indiscutiblemente no lo es. ¿Cómo pueden justificarse actos contra las mujeres? ¿Cómo podemos hacer ver la gravedad del asunto? Dándole la vuelta. Si los hombres sufrieran la misma discriminación y violencia que las mujeres, se movilizarían para exigirle a los gobiernos que tomaran cartas en el asunto y establecieran acciones y políticas. Este es solo uno de los casos de violencia hacia las mujeres detectado en el 5º Monitoreo Global de Medios, el cual fue expuesto como caso de análisis por el equipo de monitoreo costarricense. En el titular, el protagonismo es del agresor y no de la niña agredida, quien es la verdadera sujeta de la noticia. El subtítulo fija la idea de que la ausencia de la niña al colegio y el no salir de la casa fuera el resultado de un acto voluntario, en vez de plantear con toda contundencia que se trataba de un secuestro prolongado por un año. Este subtítulo vuelve a estigmatizar y a victimizar a la menor, dejando impune al agresor. Otra forma de informar sería plantear claramente que se trataba de prostitución forzosa o esclavitud sexual, por lo cual el responsable, el padrastro, podría enfrentar penas y consecuencias legales descritas en la normativa vigente en el país. Un hombre en el Cantón de Los Chiles mantenía encerrada a su hijastra de 12 años para cometer hacia ella agresiones sexuales. El hombre fue detenido este martes en su casa de habitación, lugar donde ocurrían los abusos. En ninguna parte de la noticia se buscan opiniones ni información de otras fuentes del sistema, como por ejemplo la persona directora y docente del centro educativo al que asiste la niña. Tampoco de la comunidad y de otras organizaciones e instituciones presentes en la localidad donde acontecieron los hechos. Hacer periodismo responsable y con perspectiva de género pone a prueba la capacidad crítica, de reflexión, de conocimiento conceptual y de consulta experta. Por esto, compartimos algunas claves. Evitar la victimización a toda costa de la imagen de las mujeres en las noticias. Buscar de forma consciente la equidad de fuentes y voces expertas. Identificar a las personas en sí mismas y no como personas dependientes de otras. Evitar el uso de los pronombres posesivos, por ejemplo, su mujer, sus hijos, porque eso brinda cierta legitimidad. En términos de la violencia, no hay motivos para matar a una mujer, entonces el periodista no tiene que justificar ni buscar motivos. El protagonismo no puede ser de otra persona, del agresor o de otros que no sean justamente la persona sujeta de la noticia. Hay que relacionar todas las noticias que tienen que ver con violencia de género y no presentarlas como hechos aislados. Por ejemplo, en la misma edición del 25 de marzo, hay 3 noticias aisladas de abuso y violencia sexual contra personas menores de edad. Los femicidios no pueden ir en la sección de sucesos, pues no son hechos extraordinarios. Todos los días cientos de mujeres son asesinadas en todo el mundo. No hablar de los femicidios como si fueran accidentes. La violencia doméstica no es un asunto privado ni individual. Los femicidios no son crímenes pasionales. La señora fue víctima de un sicario que llegó para silenciarla porque ella iba a ser testiga en una situación de violencia doméstica. La noticia debe proporcionar algunas ideas sobre las causas y posibles soluciones, para que este tipo de situaciones no quede como algo aislado. Hay que tener en cuenta y hablar sobre otras víctimas del femicidio, hijos, madres, padres y familiares. Evitar el estereotipo de que el maltrato está asociado a las condiciones de pobreza, marginalidad y migración. La violencia ni es bella, ni es romántica ni poética, por lo cual debe evitarse la mitificación. La redacción de la noticia deberá basarse en la mayor cantidad de fuentes que permitan contrastar miradas y desarrollar la narración en forma comprensiva. Hay que comprender que el machismo y la desigualdad son la causa estructural de la violencia, a partir de lo cual se explica que muchos hombres tienen pocas herramientas para resolver los conflictos sin violencia. El Monitoreo Global de Medios es una iniciativa que permite a cada país participante plantearse la necesidad de realizar con mayor frecuencia este ejercicio. Sin duda para Costa Rica y para la región,
resulta imprescindible la organización de un observatorio que permita visualizar formas constructivas de relaciones de género y el destierro de estereotipos sexistas, como nuevas tendencias del ejercicio periodístico, cada vez más humano y asertivo. Hacer periodismo desde la dimensión de género activa una cantidad de eslabones del proceso de producción de la información periodística, para que tengamos una mejor comunicación para todas y todos. Hora de irnos, muchísimas gracias por su compañía. Gracias, que tengan una linda noche.